Amados hermanos, buenos días, una vez más. Damos gracias al Señor porque nos permite ahora exponernos ante su palabra. Así que quiero que me acompañe por favor en su Biblia al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Estaremos leyendo en esta mañana desde los versículos 32 a los versículos 39. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 39. Dicen las Escrituras: Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén. Oremos al Señor. Amado Señor, una vez más acudimos delante de ti, Rey, porque tú eres misericordioso y clemente. Tu promesa enseña, Señor, que todo lo que pidamos en tu nombre al Padre, Él nos lo concederá, y que no hemos recibido nada porque no lo hemos pedido en tu nombre. Señor, acudimos en tu nombre, rogándote que nos ayudes ahora en la exposición de tu palabra, tanto el que enseña como el que escucha. Abre nuestros ojos, Señor, queremos verte en tu palabra. Queremos que nos muestres nuestros pecados y que nos lleves a la cruz y nos muestres la única esperanza para nuestras almas, a Jesucristo, este crucificado. Permítenos en esta mañana gozarnos en esto, viendo cómo en medio de nosotros abres nuestros ojos a la luz, a la verdad. Crea en nosotros corazones que sean un buen terreno para que esta palabra dé un buen fruto. Señor, rogamos que nos ayudes, porque sin tu ayuda es imposible, nada podemos hacer separados de ti. Permítenos, concédenos y ayúdanos en esta mañana. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, cuando escuchamos hablar de la cruz, seguramente se nos pasan muchas ideas por nuestras cabezas, y quiero mostrarles en esta mañana que el Calvario, a diferencia de cómo se nos ha mostrado, no es simplemente un escenario de sufrimiento, sino más bien el punto culminante del propósito redentor de Dios en la vida de nosotros. Porque es en la cruz donde convergen de manera perfecta y de una manera totalmente inseparables la justicia divina, pero también esa misericordia salvadora. La cruz, claramente la Escritura nos enseña que no es un accidente ni una tragedia imprevista. Más bien, la Escritura revela que es el cumplimiento del decreto eterno de Dios, donde el pecado es juzgado con total gravedad y al mismo tiempo el pecador es alcanzado por una gracia, por la gracia del Señor. Y precisamente el Evangelio de Lucas, o Lucas, este gran hombre que se puso en la tarea de investigar y de escribir la vida del Señor Jesucristo, presenta la escena de la cruz con mucha sobriedad, pero cargada de mucho significado teológico. Vemos al justo siendo contado con los transgresores, cumpliendo las profecías, en especial la de Isaías 53, pero también vemos que aquellos que debieron haber reconocido al Señor Jesucristo lo tratan con mucha ignorancia y lo tratan con mucha dureza.
Vemos que la Escritura dice que llevaban a dos malhechores juntamente con él y que le llevaron a la Gólgota o al monte de la calavera y allí le crucificaron. Aquí la cruz evidencia la injusticia humana y la condición real del corazón del hombre. Una ceguera espiritual, una enemistad contra Dios y una total incapacidad para poder discernir la gloria del Señor Jesucristo. Por más de que vieron las cosas que Cristo había hecho y le vieron en la cruz, la ceguera que tenían les impedía ver su majestad, su divinidad. Sin embargo, en este escenario de una suprema iniquidad, vemos que emerge una declaración que define la esencia misma del Evangelio. El Señor Jesucristo clama: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y mire, amado hermano, usted no debe entender esta oración como una expresión de compasión, sino más bien como una intercesión sacerdotal. Es la intercesión sacerdotal de Cristo, claramente, algo que lleva dentro de sí unas implicaciones redentoras. Cristo no solamente sufre en la cruz, sino que intercede. El Señor Jesucristo no es solamente una víctima, sino que se presenta como un mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que, desde una perspectiva doctrinal, el pasaje que acabamos de leer nos muestra una verdad central, y es que hay una ignorancia culpable. Vemos que no es simplemente una falta de información, sino una ceguera moral que no los exime una responsabilidad. Claramente son ignorantes, el Señor lo dice. Pero también muestra, amados hermanos, que es el perdón la necesidad más urgente del ser humano. Por encima de cualquier otra condición temporal, la cruz expone precisamente esto. Nos revela quién es Cristo, pero también nos revela y desenmascara quién es el hombre y cuál es la única esperanza para el hombre. Vamos a mirar entonces esta mañana precisamente esto, que la cruz revela cuál es la mayor necesidad del ser humano, y es el perdón de los pecados, el cual Dios concede únicamente por gracia mediante la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero también veremos que esto llama a la iglesia a reflejar ese mismo corazón intercesor que tuvo Cristo hacia los pecadores. Es lo que vamos a desarrollar en esta enseñanza. Así que vamos a empezar por el primer punto. El carácter de Cristo hacia los pecadores. Ese será el primer punto que veremos. El carácter de Cristo hacia los pecadores. Miren, a lo largo de toda la revelación evangélica, nosotros nos damos cuenta de que Cristo tenía un trato con los pecadores muy especial, pero un trato que era totalmente necesario para comprender cuál era su misión. Cuando el Señor ora en la cruz: Padre, perdónalos, no es una reacción aislada al sufrimiento, no, más bien es la culminación coherente de todo lo que Cristo vino a hacer en medio de los hombres. En ella se concentra de manera definitiva la razón misma de su venida, la razón por la que Cristo vino: venir y buscar y salvar a todo lo que se había perdido, como enseña el Evangelio de Lucas en el capítulo 19. El Señor enseña en la palabra que el propósito soberano de su encarnación no es otro. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta declaración no solo establece el objeto de su misión, sino que desmantela cualquiera pretensión de justicia humana. No hay ni uno bueno, por lo tanto tengo que ir yo a buscarles y tengo que ser yo quien ruegue por el pecador. La obra de la cruz. Su trato con los pecadores no es algo meramente emocional, sino más bien la expresión deliberada, ese designio de Dios por querer venir y salvar a aquellos que no pueden salvarse por sus propios medios. Y vamos a ver que a lo largo de la Escritura,
El Señor Jesucristo muestra esto una y otra vez con muchos pecadores. Miren, cuando llama a Mateo o Leví, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, desde los versículos 27 a 29, si quieren anotarlo, el Señor Jesucristo no solo lo llama desde una condición de publicano, Lucas capítulo 5, 27 y 29. Ahí vemos que Cristo no lo llama simplemente desde esa condición, un hombre que era traidor ante su nación, un hombre que era despreciado. No, no solamente lo llama, sino que va y se sienta juntamente con él y con otros pecadores. Este acto tiene un profundo significado teológico para nosotros. La comunión que Cristo ofrece no se basa precisamente en la pureza moral que el hombre pueda tener. ¿Ese hombre era totalmente pecador? No, es él el que toma la iniciativa de llamarle y de sentarle a la mesa. Es la gracia que él mismo le otorga. Frente a esa murmuración, y mientras esos fariseos empiezan a decirle, venga, pero ustedes qué hacen sentados con pecadores, el Señor Jesucristo está reafirmando su misión y muestra que el hecho de que Él se acerque a los pecadores no está para nada contaminando su santidad. Ellos creían eso, si yo me junto con un pecador, seguramente yo también voy a ser pecador. No, Cristo está revelando que Él tenía el poder para restaurar todo lo que estaba perdido, transformar las vidas de estos hombres pecadores y llevarlos a convertirse en nuevas criaturas. De igual manera, si usted recuerda, hace de las primeras enseñanzas que expuse, una mujer pecadora en Lucas capítulo 7. Esta mujer, que seguramente ya todos conocían su pecado, una mujer prostituta, se acerca al Señor Jesucristo, revelando su condición y muestra a Cristo perdonándola de manera divina. Esta mujer, conocida por ese pecado, se acerca a Cristo con un gran quebrantamiento. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? No solo revela su pecado, sino que también la perdona, no la rechaza. Y más bien afirma sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. El Señor Jesucristo establece una gran doctrina para nosotros. El perdón no niega el pecado, ¿cierto? Sino que lo remite por gracia y produce en nuestros corazones precisamente esto, una respuesta de amor. El Señor Jesucristo manifiesta su autoridad para perdonar y no es solo declarativa. Él no solo decía, yo te perdono tus pecados, no, es eficaz. El Señor los perdonaba y estas personas no volvían a ser lo que eran. Entonces, lo mismo pasaba cuando un centurión se acerca al Señor Jesucristo, un hombre romano, en Lucas capítulo 7 también, y viene a él porque tiene su siervo enfermo. Y cualquiera esperaría, y en especial Israel, que el Señor lo echara a un lado, le apartara. Pero el Señor Jesucristo muestra, primeramente el centurión, muestra su indignidad ante él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya basta para sanar. Pero el Señor Jesucristo le dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Pero el Señor obra. El Señor se acerca a este hombre que también era pecador, se acerca y no solo le hace el milagro que él le pide, sino que exalta su fe, mostrando que su gracia trasciende toda barrera y se extiende soberanamente sobre todos aquellos que creen. Y quiero que tenga esto en cuenta porque es lo que Cristo hace en la cruz. No rechaza al centurión, más bien exalta su fe y le dice, todo el que cree, vengan a mí todos los que crean. No importa su condición, su etnia, más bien el Señor muestra ese abrazo soberano y ese brazo redentor hacia todos aquellos que en fe confesaban su indignidad y se acercaban a Él. En todos estos episodios es evidente un patrón. Cristo se acerca al pecador no para confirmar su condición, sino más bien para transformar sus vidas. Su compasión no era meramente superficial, ni meramente emocional. Él no tolera el pecado. Claramente el Señor no lo hace, pero tampoco rechaza al pecador arrepentido. Más aún,
Su trato con ellos revela que esa salvación no se fundamenta una vez más en el mérito que ellos poseían, sino siempre en su amor hacia los pecadores, en su iniciativa divina. Y miren, amados hermanos, es aquí, en el contexto inmediato de la cruz, donde ese carácter maravilloso del Señor se revela con mayor claridad. El carácter de nuestro Señor Jesucristo. No eran pecadores simplemente de palabras o lejanos, estaban siendo en el mismo acto rebeldes, estaban ahí mismo frente a la cara de Cristo rechazándolo. El pueblo observando con indiferencia. Los gobernantes, quienes debieron tener mayor luz y quienes debieron haber conocido mejor al Señor Jesucristo, están burlándose de él. A otros salvó, sálvese a sí mismo. Los soldados romanos, una vez más, están intensificando el desprecio hacia el Señor Jesucristo. Se burlan de él, le ofrecen vinagre. Aún la inscripción que estaba puesta sobre su cabeza. Ese es el rey de los judíos. Esto fue puesto de manera irónica, burlándose de Cristo. El pueblo de Israel los fariseos llevan al Señor Jesucristo delante de Pilato. Y Pilato, de manera también irónica, les pone ese título, este es el rey de los judíos. Y ellos le dicen, no coloques eso. Él ha dicho que es el rey de los judíos. Y entonces Pilato dice, lo que escrito está. Lo puso para burlarse de los judíos, pero también lo puso en manera de burla para Cristo. Era un rey, estaba siendo crucificado. Todo estaba en una comedia. Todo se estaba puesto para hacer de Cristo, rebajarlo hasta lo más mínimo, mostrando la dureza de sus corazones. Y entonces el Señor Jesucristo ora por ellos. Es precisamente por estos, los que se burlan del Señor Jesucristo, los que lo rechazan, los que lo blasfeman, los que están ejecutando esa injusticia por quienes Cristo está orando cuando dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Es aquí, en la cruz, donde Cristo muestra todo lo que había hecho, el acercarse a ellos, y lo culmina en la cruz, dando su vida por ellos. No es algo aislado. Paso a paso, dentro de sus 3 años de ministerio, el Señor muestra el corazón compasivo hacia esas ovejas perdidas. Él las mira y les dice, son como ovejas que no tienen pastor. Vemos el carácter de Cristo lleno de gracia. No se compromete con el pecado, aunque en la cruz fue tratado como pecador, hecho por nosotros pecado, dice el apóstol, pero nunca los rechazó, no los toleraba. En Juan, cuando le traen a la mujer pecadora y la ponen a sus lados, le dice, yo no te juzgo, pero vete y no peques más. No le rechaza, no tolera su pecado, pero la perdona. De este modo, el carácter de Cristo es totalmente coherente en las Escrituras, santo sin comprometerse con el pecado. Era el carácter de Cristo y mostrado culminantemente en la cruz del Calvario. Segundo, la mayor necesidad del hombre. Miren lo que dice el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Precisamente en el contexto de la cruz, la crucifixión de nuestro glorioso Señor Jesucristo, encontramos lo que muchos han llamado el púlpito supremo desde donde Cristo predicó al mundo, la cruz del Calvario. Allí no solamente se consuma la redención del mundo, sino que también se expone con una absoluta claridad cuál es la verdadera necesidad del ser humano. No es la prosperidad material, no es la prosperidad en la salud física, no lo es en una vida terrenal más cómoda, es el perdón de los pecados. Esta semana veía una mujer enseñando desde un púlpito. Y ella decía que una persona estaba enferma, un hombre estaba enfermo y se acercó a decirle que estaba enfermo y ella le decía, no, usted no tiene por qué estar enfermo. Si Cristo en la cruz ya llevó su enfermedad, usted está enfermo es porque quiere.
Y este hombre decía, no, yo he orado, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, si tú quieres quitar esta enfermedad, hazlo. Y esta mujer decía, no, yo le decía que no orara así, ya la salvación, la salud está comprada en la cruz. Hermanos, y es una corriente contemporánea. Creemos que Cristo vino precisamente a hacer estas cosas, a llevarse la pobreza, y entonces el cristiano no puede ser una persona que tenga necesidad económica. Y no, amados hermanos. La escritura es contundente al mostrar que el mayor problema del hombre es su condición espiritual. El hombre está en enemistad con Dios. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Enemistad para con Dios. Romanos 5, 10. La escritura dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, siendo enemigos. El hombre carece de amor por la santidad y vive en rebelión contra su Creador. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La necesidad del hombre, por tanto, amado hermano, iglesia, no es superficial. No es algo meramente que se pueda cambiar con cambiar mi vida moral o mis hábitos. Es algo radical. La condición del hombre es simple. Está en enemistad con Dios, entonces reconcíliese con Dios. No es que usted está en pobreza, entonces venga al Señor para que Él le dé. No es que su familia, su matrimonio. Entonces venga Él para que Él restaure esto. No, es la relación del hombre, pero para con Dios. Por eso el apóstol Pablo relata en sus cartas diciendo, reconciliados con Dios. Y una vez más les rogamos, reconciliados con Dios. Y Cristo, en la primera palabra de la cruz, Padre, perdónalos, está revelando precisamente esto. No en aliviar sus condiciones, no en resolver la vida que llevaban, más bien en resolver su culpa delante de Dios. Y no es un acto accidental, es un acto doctrinal lo que vemos en Cristo. Cristo señala el problema fundamental del hombre. Nada, amados hermanos, de lo que dicen estos predicadores tiene relación con la cruz. ¿Qué esperarían ellos? ¿Qué quisieran ver ellos en las Escrituras? Cristo rogándole al Padre, Señor, dale un mejor empleo, Señor, multiplica sus ganancias. No, amados hermanos. Cristo ve la necesidad y ora por esta necesidad. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo no vino a asegurar una vida libre de sufrimientos. Esas lecturas equivocadas de Isaías 53, hermanos, han llevado a reducir la obra de Cristo simplemente a lo físico, a lo material. Pero ¿cuál es el nombre que le da la Escritura o que le da el ángel a los padres terrenales del Señor Jesucristo? Le dice, ¿ustedes lo van a llamar? Jesús. ¿Y cuál es el significado de Jesús? ¿Jesús el que va a dar riquezas? ¿Jesús el que vino a dar salud? No. Miren lo que dice Mateo capítulo 1 en el versículo 21. Miren lo que dice la Escritura. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Es a lo que vino el Señor Jesucristo,
a librarnos del pecado, a librarnos de la ira venidera, dice Pablo en una de sus cartas a la iglesia en Tesalónica. Las aflicciones temporales permanecerán. Ustedes tendrán en el mundo aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Por eso la oración de Cristo se enfoca en eso, el perdón, no en el bienestar inmediato de las personas. ¿Y cómo nos damos cuenta de que es correcto de la manera en la que oró el Señor Jesucristo? Bueno, precisamente en la respuesta que Dios da a las oraciones. Miren, las respuestas a la oración del Señor no fueron hombres más prósperos, no. El primer ejemplo de la respuesta de Dios a la oración del Señor Jesucristo lo encontramos ahí mismo, en la cruz. Mientras uno de los dos malhechores crucificados junto al Señor le injuriaba, el otro hombre reconoce su propia culpa y reconoce la inocencia de Cristo. Cuando él ve a Cristo, después de que Cristo ha orado y en medio de la crucifixión, él le dice en el versículo 42 de Lucas 23, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Evangelio de Lucas nos muestra como si solamente uno de los dos era el que estaba riéndose, burlándose de Cristo. Pero en los evangelios, en los relatos paralelos, eran los dos. Los dos malhechores le injuriaban y uno de ellos ve a Cristo. En un momento determinado, el Señor obra de manera soberana y le muestra a este hombre, yo estoy aquí porque lo merezco, él es inocente. Y voltea sus ojos al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no pide ser bajado de la cruz. Este hombre no pide que por favor calme su dolor. Él ve más allá. ¿A dónde va a ir mi alma una vez yo deje de respirar en esta cruz? Bueno, Señor, acuérdate de mí, porque es aquí que vemos la naturaleza de salvación. La salvación, amado hermano, es la respuesta de la oración del Señor. Asimismo, vemos otro enseguida, un centurión romano. Un centurión romano era como un capitán, comandante de 100 soldados, de ahí la palabra centurio. Y este hombre ve al Señor Jesucristo. Y una vez Cristo ha muerto y ve que hay un terremoto y ve todo lo que está pasando, un hombre que era gentil, que no conocía la ley, ve al Señor Jesucristo y dice, verdaderamente este hombre era justo. En Lucas, en el versículo 47. El testimonio paralelo, allí en Marcos, dice que este hombre vio a Cristo y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No una mejora en la vida de este hombre, no fue llamado ya entonces general, no. Es precisamente una revelación que lleva al reconocimiento de Cristo la respuesta a la oración sacerdotal de nuestro Salvador. Ese mismo patrón continúa en el libro de los Hechos. Pedro se para frente a estos hombres que habían crucificado al Señor Jesucristo. Muy seguramente muchos de ellos vieron esto. Y en Lucas relata en Hechos, capítulo 2, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les empieza a declarar, ustedes crucificaron al autor de la vida. A este Jesús, ustedes por el determinado consejo de Dios, ustedes le crucificaron, pero Dios le ha exaltado y le ha sentado a la diestra. Les muestra a Jesús. Cristo ya había orado por ellos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El pueblo estaba ahí. Y una vez el apóstol Pedro acaba de clamar por ellos, dice el versículo 37 de Hechos 2, que ellos se compungieron de corazón. Y muchos de ellos fueron salvos. Como 3,000, dice la Escritura. La cruz, aplicada por la predicación, produce una convicción de pecados, un arrepentimiento, no promesas terrenales. Lástima de todas esas personas que ven en la cruz una manera de salir de los problemas físicos, pero ignoran esta realidad.
La evidencia de que Dios responde a la oración de Cristo no es hombres siendo más ricos, son hombres siendo llevados al arrepentimiento y a la fe, siendo trasladados de las tinieblas a la luz admirable, como enseña el apóstol Pedro, siendo reconciliados con Dios y siendo hechos nuevas criaturas. Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Cuál es el testimonio de la oración del Señor Jesucristo? Lo que produce la oración. Bueno, de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es la manera en la que la iglesia también debe alinear su mensaje. Es la manera en la que el predicador debe exponer la palabra, no centrado en lo pasajero, es centrado en lo eterno, en lo que Cristo vino a hacer, no en aliviar superficialmente los dolores de las personas, sino en confrontar la realidad del pecado y proclamar el único remedio. La verdadera enfermedad que el hombre no puede curarse y la única enfermedad que verdaderamente lo va a llevar a una muerte eterna, el pecado. El único remedio no es imponerle las manos, no es hacer oraciones. El único remedio es mostrarle a Jesucristo este crucificado y a Jesucristo este resucitado. Es el mensaje que debe mostrar la iglesia. Es el mayor peligro del alma humana y la mayor necesidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tercero, la iglesia llamada a reflejar el corazón de Cristo. La iglesia llamada a reflejar el corazón de Cristo. Amado hermano, cuando usted mira esto, cuando la iglesia mira esto en la vida del Señor Jesucristo, debe comprender que si este es el corazón de Cristo, el corazón de la iglesia no debe ser diferente. No es opcional ni un ideal para solamente algunos. Este comportamiento de Cristo para con los pecadores, aún en la cruz, ha de ser el patrón de la vida para todo cristiano. Cristo en medio del sufrimiento no se centró en sí mismo. Cristo en medio del sufrimiento intercede por otros. Así define lo que es en realidad seguir al Señor. Miren las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 2:4. Pablo en Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. La vida cristiana nunca debe girar en torno a nosotros, en el yo, sino más bien girar en torno a Dios y al prójimo. Por eso, la iglesia no existe para estar en una comodidad. No debemos creer esto. Debemos existir precisamente para la salvación de los pecadores, de los perdidos. Es instrumento de gracia del Señor para un mundo en tinieblas. Y es la iglesia la que está llamada a clamar juntamente con Cristo, Padre, perdónalos. Porque no basta simplemente con predicar. Hay que interceder por ellos. Hay que orar por ellos. No basta simplemente con señalarles su pecado. No, debemos suplicarle al Señor por misericordia para estas personas, como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 44. El Señor dice en Mateo 5:44, miren ustedes, amen a sus enemigos, ame a sus enemigos y ore por los que los persiguen. Y miren lo impresionante de Cristo, es que Cristo lo dijo, se lo enseñó a los discípulos y en la cruz Él lo vivió, Él lo cumplió. Cuando nosotros vemos esto en Cristo,
debe ser un ejemplo para nosotros como padres, como hijos de personas inconversas, como esposos de personas inconversas. El corazón de Cristo aquí. Miren lo que hace el Señor Jesucristo. A primera vista no había nada para orar por estas personas. ¿Qué había bueno en ellos? Burladores, detractores, lo escupieron, toda la noche le golpearon, se burlaban. Estaba hablando, orándole a Dios y le decía, bueno, está llamando a Elías a ver si viene y lo rescata. Si usted es quien dice ese, pues bájese y entonces le vamos a creer. ¿Qué había en ellos? Nada. Pero ¿qué hacen los ojos bondadosos de Cristo? Quien todo lo ve, quien todo lo conoce, busca en el interior de estas personas de dónde poder sacar algo, una excusa para presentársela delante del Padre. ¿Y qué ve el Señor? Ignorancia. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Así también el cristiano, la iglesia, no debe estar buscando motivos para condenar a las personas, sino más bien motivos para interceder por las personas. Porque muchas veces sucede lo contrario. Encontramos en nosotros errores, excusas para alejarnos, excusas para juzgarlos, incluso cuando somos jóvenes en la vida cristiana en especial y somos inmaduros más bien. Cuando alguien se burla de nosotros, quisiéramos que lloviera fuego del cielo, así como hizo el profeta Elías y consumiera a estas personas. Pero no es lo que el Señor nos quiere enseñar. Ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, amar, orar, interceder, incluso y en especial por el que a usted le hace daño. La Escritura reafirma ese llamado a la iglesia de una manera constante. Pablo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendiga a los que lo persiguen. El Señor Jesucristo enseña una vida llena de generosidad, una vida entregada sin reservas. El Señor les dice, si yo he lavado sus pies, ustedes deben hacer lo mismo. Mostrando entonces que la vida cristiana no busca lo suyo, busca el bien de los demás. Pablo, citando al Señor Jesucristo, dice que el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado dar que recibir. Este principio no queda solo en lo teórico. Cuando una persona ve a Cristo, cuando una persona ora a Dios, Señor, déjame, por favor, ser carta abierta ante las personas y entonces poder reflejar a Cristo. Lo vemos, la respuesta del Señor a las oraciones de estas personas. El primer ejemplo lo da Esteban. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7, versículo 60. Hechos 7, 60. Miremos a Esteban siendo apedreado, Pablo observándolo. El primer mártir que nos muestra la palabra. Hechos 7:60. Esteban acaba de dar un discurso mostrando al Señor Jesucristo en las Escrituras. Muestra al Señor Jesús y la reacción de esas personas es apedrearlo. Y empiezan a golpear a Esteban en las Escrituras. Y él decía, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Refleja también el carácter de Cristo en la cruz y en el versículo 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Así se evidencia que el carácter de Cristo se ha reproducido en los suyos. El ejemplo para la iglesia. La iglesia no debe amar solo cuando es correspondida. La iglesia no debe servir solo cuando es reconocida. El verdadero carácter cristiano se manifiesta precisamente ahí, en medio del rechazo que le hacen sus familiares, sus compañeros de trabajo. Cuando un compañero acaba de insultarlo y después viene a pedirle algo para usted, algo que necesita,
Después se acercan a pedirle un consejo. Bueno, ábrale, olvide. ¿Cómo hizo el Señor por nosotros? Perdónalos. Cuando se burlan de Él, ¿cuántos se burlan de la Escritura? ¿Cuántos compañeros no se burlan de usted por venir a la iglesia? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el camino que el Señor Jesucristo nos trazó. Es el camino que su pueblo está llamado a seguir. Ore por el perdido. Ore por el que se burla. Ore por el que está en rebelión en contra de Dios. Pero clame, creyendo que el Señor escucha esa oración. La prioridad no debe ser entonces nuestro bienestar. La prioridad, la salvación de las almas. Indague, ¿qué hay en el corazón de mi hijo que yo puedo presentarle a Dios? No importa cómo usted ore. Hay algo maravilloso dentro de el carácter y dentro de los oficios más bien del Señor Jesucristo. Profeta, rey, sacerdote. Intercede ahora por nosotros, cristianos. Miren, si Él, cuando estaba en esta condición de hombre, se humilló y oró con esta oración tan maravillosa y fue escuchado, ¿cuánto más, con qué autoridad más Él ora ahora por nosotros? ¿No es lo que dice la palabra? Quien vive para interceder eternamente por los suyos. Debe ser aliento para nosotros. Él intercedió cuando estaba siendo crucificado. Intercede ahora que es rey. Ahora que tiene un nombre que es sobre todo nombre, ahora intercede también. Aliéntese, cristiano, porque el Dios Todopoderoso escucha las oraciones que Cristo presenta por su iglesia. Una iglesia que quiere ir a evangelizar, que quiere ver, como cantábamos, una iglesia llena. Bueno, debe orar con fe de que hoy Cristo también sigue intercediendo por nosotros. Debemos comenzar a clamar entonces por ellos también. Padre, perdónalos. No tomes en cuenta lo que hacen por nuestros hijos. Padre, perdónalos su desobediencia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no los exime de culpa. No los exime. Aunque no saben lo que hacen. No todos los que estaban aquí fueron salvos. No todos fueron salvos. ¿No sabían lo que hacían? Bueno, eran culpables igual ante el Señor. Pero hay que orar por ellos. Así que, amados hermanos, este clamor del Señor Jesucristo, ya terminamos, no solo revela el corazón del Señor, qué bueno es el Señor, qué maravilloso y qué compasivo es nuestro Cristo, pero también es una enseñanza para usted que es iglesia, para usted que hace parte del cuerpo. Contemple el carácter de Cristo, contemple la compasión de Cristo y anhele con todo su ser parecerse al Señor. Qué bonito es cuando hay una pelea, un pleito, y el cristiano siendo ejemplo, siguiendo el ejemplo más bien de Cristo, puede poner fin a las rencillas con una palabra, con un abrazo. Qué bueno es cuando el cristiano refleja esto. Señor, perdónalos, muestre esa compasión. Pero también es un llamado para aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo. Mire en Cristo un Salvador perfecto, uno que no responde con juicio inmediato. Quizás su mamá, su papá, quizás nosotros mismos lo haremos en un momento llenos de ira. Quizás actuaremos mal, quizás querremos devolverle ojo por ojo, diente por diente. Pero no Cristo. Cristo no los destruye, no destruye a sus enemigos. Él ora por ellos. Uno que aún siendo rechazado, sigue clamando por misericordia. Las palabras de Pedro, aquel a quien le injuriaban, aquel que maldecían, él callado. Dejaba todo, aquel que dice, es mía la venganza, dice Pedro. Encomendaba todas las cosas a Dios, pero él nunca maldijo, ni respondió de la misma manera. Y mire, quizás usted ha dudado, quizás usted se ha burlado, quizás usted ha vivido indiferente como esas personas junto a la cruz, quizás incluso en oposición al Señor Jesucristo. Y sin embargo, fue por estas personas por las que Cristo oró. Pero una vez más, no se engañe. Aunque Cristo oró, no todos fueron salvos, no todos creyeron, no todos respondieron. Porque la intercesión que Cristo hace no elimina la responsabilidad del hombre
de arrepentirse y venir a Él. No espere que porque Cristo oró, perdónalos, como se enseña erróneamente, Cristo murió por todo el mundo. No, usted es responsable. Él oró, pero usted tiene que venir a Él y creer en Él. Por eso hoy el Señor lo llama. ¿Qué le detiene? ¿Qué hace que usted rechace la cruz del Señor Jesucristo? Mire a Jesús, mire la cruz. Allí está la mayor necesidad que usted tiene, el perdón de sus pecados. Y si antes, quizás usted dice, yo actué por ignorancia, hoy ya no es así. Hoy ha conocido y ha oído la verdad. Hoy ya el Señor ha mostrado su condición. Hay enemistad para con Dios. Hoy usted sabe quién es Cristo. Por eso el Señor llama, no endurezca su corazón. Venga a Cristo. Porque no solo Él oró, Él también salva a todo aquel que viene a Él con arrepentimiento y con fe. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu santísima palabra. Señor, quieras tú sembrar esto en nuestros corazones, quieras tú transformar nuestras vidas para hacer reflejo de tu santísimo Hijo. Ayúdanos, Señor, a amar como Él amó, aún a sus perseguidores, y a orar por el perdido, Señor. Porque quizás ellos no quieran que nosotros les enseñemos la palabra, pero no pueden evitar que nosotros oremos por ellos. Perdónanos si no hemos orado lo suficiente por el perdido, por el pecador. Y si más bien nos hemos alejado, perdónanos. Hoy sabemos, Señor, que tú eres poderoso para salvar. Ayúdanos a ser una iglesia que refleje el carácter de Cristo en medio de la persecución, en medio de todas las circunstancias difíciles. Enséñanos a mostrar a Jesús, porque como enseña el apóstol, ustedes son nuestras cartas. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Y gracias por haber orado por nosotros y por orar hoy por nosotros. Porque muchas veces, Señor, son las que pecamos en contra de ti. Gracias por ser bueno, misericordioso. Señor, no dejes que esta palabra vuelva a ti vacía y quede en el aire, Señor. Haz que llegue a nuestros corazones. Para la gloria de tu nombre, Señor, lo rogamos y en tu Hijo Jesús. Amén.